Abuela trabaja en funeraria y descubre un secreto terrible que cambia todo. Isabel nunca imaginó que su vida daría un giro tan extraño. A sus 70 años, con más arrugas que una hoja marchita y una mirada firme, decidió aceptar el trabajo en la única funeraria del pequeño pueblo de San Nicolás, donde la rutina le ofrecía una forma de complementar su modesta pensión. La primera vez que cruzó la puerta, un escalofrío recorrió su espalda. El aire era denso, impregnado de un olor a cera y lilas marchitas. Las luces eran tenues y el silencio envolvente parecía resonar en su pecho. Las paredes estaban cubiertas de cuadros, en tonalidades grisáceas y sepias, retratando a personas que parecían observarla, recordándole que allí la vida era un mero susurro. A medida que Isabel se adentraba en ese mundo sombrío, la severidad de su carácter le ayudaba a enfrentar la rutina. Con cada ataúd que preparaba, cada rostro que cuidaba, sentía que cumplía con su deber. Pero en el fondo, la inquietud la acompañaba. Con el paso de las semanas, cosas extrañas comenzaron a suceder. Documentos comenzaron a desaparecer de su escritorio, como si un viento invisible los arrastrara. Nombres en las listas no concordaban con los cuerpos que llegaban. Un día escuchó una conversación furtiva entre los hombres más influyentes del pueblo. Susurraban sobre los que habían dejado de respirar y lo que no se debía saber. Isabel sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sucedía en ese lugar? Cuando regresaba a casa, sus hijos la miraban con preocupación, pensando que la soledad la había afectado. «Mamá, no te preocupes tanto por esas cosas», le decía a su hija, mientras su hijo se encogía de hombros, como si su madre estuviera exagerando. Pero Isabel sabía que en ese silencio había algo oscuro. Nunca se había sentido más sola. Las noches se hicieron largas y los sueños inquietantes. Una sombra parecía seguirla, un antagonista en la penumbra que alertaba su instinto. Pasaba horas en la funeraria, revisando documentos y hablando con los pocos empleados que quedaban. Un día, mientras limpiaba en un rincón olvidado, su mano tocó algo frío y metálico. Era una caja secreta, cubierta de polvo y telarañas. La abrió lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Dentro encontró documentos que revelaban un secreto devastador, listas ocultas de personas que jamás habían sido enterradas y un esquema que podría poner en jaque la reputación de familias prominentes. El sudor le empapó la frente. ¿Qué hacer? ¿Proteger su familia, su nombre intachable, o arriesgarlo todo por la verdad? La decisión se hacía cada vez más pesada en su pecho. Isabel sabía que estaba al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. ¿Pero a qué costo? Su mente se llenó de preguntas. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender la justicia? Una sombra se cernía sobre su vida, y con ella la inquietante pregunta de si el silencio era la salvación o la condena. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Isabel se quedó paralizada, con la caja secreta abierta frente a ella, las listas de personas sin enterrar a su lado. Su corazón latía con fuerza. El sudor se deslizaba por su frente. ¿Qué había encontrado? Miró a su alrededor. Pero la funeraria permanecía en silencio, como si el lugar siguiera al tanto de su secreto. El aire espeso la envolvía, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza.
Decidió guardar la caja rápidamente. Nadie debía enterarse aún. Salieron las sombras de la tarde, y un sentimiento de opresión invadió su pecho. El secreto que llevaba en su mente era una bomba de tiempo, y cada segundo que pasaba en la funeraria se sentía como un grillete en su alma. De camino a casa, no podía pensar en otra cosa. Sus hijos la miraron al entrar, el mismo aire de incertidumbre colgando entre ellos. ¿Te sientes bien, mamá?, preguntó su hijo, la preocupación dibujada en su rostro. Ella sonrió, pero su corazón no se calmaba. Esa noche, la inquietud la persiguió en cada rincón de su mente. Se levantó y bajó a la cocina, buscando un poco de agua. El sonido del grifo llenaba el silencio, cuando un ruido sordo rompió la calma. Un golpe. Venía de la puerta trasera. El miedo la paralizó, pero un instinto profundo la obligó a moverse. Con la mano temblando, alcanzó el picaporte. Al abrir, encontró a su vecino, el viejo don Manuel, con el rostro pálido. Sus ojos se anegaron de angustia. «Isabel, necesitamos hablar», dijo él, respirando entrecortado, como si hubiera corrido una maratón. «Es sobre la funeraria». «¿Qué pasa?», preguntó, su corazón acelerándose. «Los hombres de la tienda no están muertos, están desaparecidos», susurró. «He escuchado cosas, Isabel. Cosas que no puedo explicar». «¿Lo qué?». «Está sucediendo. No es normal». Isabel sintió que el mundo se desdibujaba. Su secreto, el peso de lo que había descubierto, parecía crecer aún más. «¿Qué quieres decir?». La voz le temblaba al pronunciar cada palabra. «Se rumorea que algunos de ellos están vivos, pero han sido ocultados, para nunca volver. Quiero que sepas que alguien está detrás de eso. Ellos saben que tú sabes algo», murmuró. El temor se transformó en un torrente de emociones que la destruyó. La revelación de don Manuel la sacudió profundamente. Si la gente de su pueblo, los que había conocido toda su vida, estaban en peligro, ella también lo estaría. «¿Por qué están haciendo esto?», preguntó Isabel, el miedo llenando su pecho. «Para mantener el control, para mantener a todos». «¡Callados!», dijo don Manuel, y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella, llenos de una verdad aterradora. «Entre esos nombres podría estar alguien de tu familia». Las palabras se clavaron en su mente como dadas. Un frío helado recorrió su cuerpo. Sus hijos. La preocupación por su familia estoqueó su corazón. Isabel se dio cuenta de que el secreto era mucho más grande de lo que había imaginado. No podía seguir callada, pero el riesgo que corría era enorme. Antes de que pudiera decir algo, un estruendo rompió la noche. Era el sonido de la puerta principal siendo forzada. Isabel y don Manuel intercambiaron miradas de terror. «¡Corra!», gritó él, pero antes de que pudieran moverse, la puerta se abrió de golpe, y sombras se cernieron sobre ellos. Isabel sintió que algo dentro de ella se desmoronaba. La verdad era peligrosa. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué cuánto estaba dispuesto a perder? El ruido de pasos pesados resonaba. La mirada de don Manuel era de desesperación, y en un momento todo se tornó oscuro. Isabel comprendió que su secreto no era lo que parecía, y que la vida que había llevado hasta ahora estaba a punto de cambiar para siempre. Isabel se congeló, el corazón retumbando en su pecho, mientras las sombras se abalanzaban hacia ellos. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Don Manuel la empujó hacia el fondo de la cocina. «¡Rápido, escóndete!», siseó, su voz llena de pánico. Los pasos resonaron más cerca, llenando la casa con una sensación de inminente peligro. Isabel se agachó tras la mesa, su respiración entrecortada. La oscuridad la abrazaba, y en su mente el descubrimiento de la semana pasada resonaba con fuerza. Las listas de los desaparecidos estaban ahí, pero ¿cómo había llegado a esto? La puerta estalló en 1000 pedazos, y un grupo de hombres armados se apresuró a entrar, sus rostros ocultos por máscaras. Isabel sintió que la realidad se desmoronaba.
Uno de los hombres, con una voz profunda y retumbante, ordenó: «Busquen en la casa. No hay nadie que pueda detenernos». Sus palabras eran una sentencia. Isabel sentía que su estómago se encogía, el miedo paralizándola. Pero en ese momento, el rostro de don Manuel se iluminó con una idea. «Sal por la ventana», susurró incluso. Mientras el caos estallaba a su alrededor, Isabel asintió, y con movimientos angustiados se arrastró como un gato fuera de la sala de estar. Al llegar fuera, el frío de la noche la golpeó. Corrió hacia el oscuro jardín, su corazón en la garganta. Detrás de ella, el ruido de los hombres llenaba la casa y su mente estaba en desorden. No podía dejar a don Manuel. Tenía que volver, pero a medida que buscaba refugio en las sombras, escuchó un grito desgarrador. Era la voz de don Manuel. Su estómago se revolvió. «Isabel, ayúdame», clamó él. Esa llamada desgarradora se filtró a través de su cerebro, envolviéndola en un abrazo de desesperación. Pero cuando ella se preparó para volver, algo en su interior se detuvo. El grito cambió. Se tornó en un rugido, resonando con una frecuencia que la paralizó. No era solo el miedo que sentía por su amigo, algo más profundo la atrapó. En el silencio que siguió, una figura emergió de la nada, flotando hacia ella. Que era una mujer, con un vestido blanco, su rostro marcadamente familiar, su abuela. La mujer sonrió con dulzura, como si del polvo del tiempo hubiera vuelto para advertirle. «Isabel, el secreto no es solo tuyo», dijo con voz suave, pero cargada de peso. Sus palabras se aferraron a la mente de Isabel. «Salva a tu familia». La imagen la impactó. Su abuela había fallecido hace años, y ahora estaba aquí, guiándola, tal vez revelando algo que había estado oculto. ¿Bajo qué circunstancias? La figura extendió una mano hacia ella. Isabel sintió que algo resonaba en su interior, como un eco de lo que había encontrado en la funeraria. «Ellos están esperando, y el tiempo se agota», dijo la abuela antes de desvanecerse en la bruma. Las palabras la sacudieron. Tenía que tomar una decisión. Podía intentar rescatar a don Manuel o alejarse de esto y proteger a su familia. Pero esa advertencia caló hondo. Si el secreto no era solo suyo, ¿qué implicaciones tendría eso para los que amaba? Una certeza helada la atravesó. El hilo de la vida de su familia estaba más enredado en aquello de lo que se daba cuenta. Mientras se tambaleaba entre las sombras, sintió el tiempo apremiar. Miró hacia la casa, donde la luz de una linterna cruzaba las ventanas. Jorge y Ana, sus hijos, tal vez estaban en peligro. La revelación de que el peligro podía acechar en su hogar la sacudió. «¿Qué hago?», pensó, y el eco de su abuela reverberaba en su mente. «Salva a tu familia». En ese instante, la decisión era clara pero aterradora. Isabel dio un paso hacia la casa, y con el corazón en la mano, decidió que descubrir la verdad era la única opción. La vida que conocía estaba en peligro, y el secreto que había encontrado en la funeraria vibraba con una energía oscura, lista para estallar. ¿Estaba realmente preparada para lo que vendría? La verdad estaba a un paso, y su valentía sería la única guía en esta noche desoladora. Pero, ¿qué secretos más podían revelarse? La tensión llenaba el aire, y las sombras, ahora más que nunca, parecían estar al acecho. Isabel se quedó paralizada, el corazón retumbando en su pecho. La voz de su abuela aún resonaba en su mente. «Salva a tu familia». Sin pensar, dio un paso hacia la casa, el miedo y la determinación empujándola. Lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado. Tenía que descubrir la verdad. Mientras se acercaba, notó que el ruido dentro continuaba, un estruendo de pasos y voces. «Busquen bien, ella puede estar cerca». La adrenalina le dio fuerzas. Se asomó por la puerta y tuvo que contener la respiración al ver a aquellos hombres con máscaras, husmeándola. Casa. ¿Y si don Manuel estaba en problemas?
Sin tiempo que perder, se deslizó por la puerta trasera y se escondió detrás de unos arbustos. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida. Tomó aire, tratando de calmarse. Su mente se agitaba, recordando las listas secretas. ¿Qué había detrás de todo esto? Pero en medio del caos se dio cuenta de algo aún más aterrador. Los hombres no estaban buscando solo a don Manuel, estaban buscando la caja. Mientras se preguntaba qué hacer, su teléfono vibró en el bolsillo. Con un sobresalto, lo sacó. Era un mensaje de texto de su hija Ana. «Mamá, están aquí, 2 hombres en casa, te buscan a ti». Sus manos temblaron. El mundo se detuvo. Tenía que actuar rápido para proteger a sus hijos. Pero eso significaba que tenía que arriesgarlo todo. Sin pensarlo, decidió que no podía huir. Isabel se movió hacia la entrada, respirando hondo. La oscuridad parecía tragarse los sonidos. Al asomarse, escuchó una risa burlona de los hombres. «No tenemos tiempo para juegos, y sabemos que ella está aquí». La furia en sus voces hizo que la piel de Isabel se erizara. ¿Sabían más de lo que parecía? Se armó de valor y entró de un empujón. Los hombres se dieron vuelta justo a tiempo para ver su figura. «¡Isabel!», gritó uno, el que parecía ser el líder. Su tono era amenazador. «Deberías haber permanecido en la sombra». Isabel sintió el frío en su pecho. No iba a dejar que la intimidaran. «¿Qué quieren de mí?». La voz le temblaba, pero se plantó firme. Fue entonces que algo inusual sucedió. El hombre que evitó más fuerte se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Tú eres? No puede ser». Isabel parpadeó. ¿Qué sabía de ella? Antes de que pudiera procesar la situación, un grito desgarrador resonó en el exterior. Casi instantáneamente, una explosión sacudió el lugar, iluminando la noche con un resplandor cegador. El sonido fue ensordecedor, y el suelo tembló bajo sus pies. Isabel fue arrojada hacia atrás, cayendo al suelo mientras el patio se llenaba de humo y escombros. Cuando el caos comenzó a calmarse, se dio cuenta de que el líder estaba en el suelo. La confusión reinaba, pero en medio de todo, otro hombre se acercó, un viejo conocido. Era su exmarido, Roberto, al que no había visto en años. Su corazón se detuvo. ¿Qué hacía él aquí? «Isabel, debes escucharme. Todo esto es más complicado de lo que piensas. Aquellos hombres están detrás de algo que afecta a todos en el pueblo, a tu familia también». Sus palabras, llenas de desesperación, resonaban en el aire cargado de polvo. Algunos hombres todavía vagaban, buscando entre las ruinas. Isabel sintió que le faltaba el suelo bajo los pies. Su mente apenas podía asimilarlo. ¿Roberto? ¿Por qué él estaba involucrado en esto? Mientras las preguntas giraban como un torbellino en su cabeza, la intención de su madre vino a su mente. «Tus secretos te atraparán, Isabel». Era como si una nueva capa de la verdad se hubiera destapado. Las sombras seguían moviéndose a su alrededor, pero algo había cambiado. Isabel estaba en el centro de una red complicada de engaños y misterios. Cualquier camino que eligiera ahora era una trampa en sí mismo. Lo que había comenzado como un trabajo en una funeraria se había transformado en una lucha por la vida. ¿Roberto era su aliado o su enemigo? Esa noche ya no era simplemente tela de sombras, sino una realidad de peligros que acechaban, y en medio de sus dudas, una pregunta quedó sin respuesta. ¿Con quién podía realmente confiar? El aire se llenó de incertidumbre, y el eco de la explosión resonaba en su mente, reflejando el caos de su vida. Un laberinto del que no sabía cómo escapar. Isabel se quedó paralizada, el corazón retumbando en su pecho. La voz de su abuela aún resonaba en su mente. «Salva a tu familia». Sin pensar, dio un paso hacia la casa, el miedo y la determinación empujándola. Lo que estaba en juego era más grande de lo que había imaginado. Tenía que descubrir la verdad. Mientras se acercaba, notó que el ruido dentro continuaba. Un estruendo de pasos y voces.
Busquen bien. Ella puede estar cerca. La adrenalina le dio fuerzas. Se asomó por la puerta y tuvo que contener la respiración al ver a aquellos hombres con máscaras, husmeando la casa. ¿Y si don Manuel estaba en problemas? Sin tiempo que perder, se deslizó por la puerta trasera y se escondió detrás de unos arbustos. Las sombras que la rodeaban parecían cobrar vida. Tomó aire, tratando de calmarse. Su mente se agitaba, recordando las listas secretas. ¿Qué había detrás de todo esto? Pero en medio del caos se dio cuenta de algo aún más aterrador. Los hombres no estaban buscando solo a don Manuel. Estaban buscando la caja. Mientras se preguntaba qué hacer, su teléfono vibró en el bolsillo. Con un sobresalto, lo sacó. Era un mensaje de texto de su hija Ana. «Mamá, están aquí. 2 hombres en casa. Te buscan a ti». Sus manos temblaron. El niño se detuvo. Tenía que actuar rápido para proteger a sus hijos. Pero eso significaba que tenía que arriesgarlo todo. Sin pensarlo, decidió que no podía huir. Isabel se movió hacia la entrada, respirando hondo. La oscuridad parecía tragarse los sonidos. Al asomarse, escuchó una risa burlona de los hombres. «No tenemos tiempo para juegos, y sabemos que ella está aquí». La furia en sus voces hizo que la piel de Isabel se erizara. ¿Sabían más de lo que parecía? Se armó de valor y entró de un empujón. Los hombres se dieron vuelta justo a tiempo para ver su figura. «¡Isabel!», gritó uno. El que parecía ser el líder, su tono era amenazador. «Deberías haber permanecido en la sombra». Isabel sintió el frío en su pecho. No iba a dejar que la intimidaran. «¿Qué quieren de mí?». La voz le temblaba, pero se plantó firme. Fue entonces que algo inusual sucedió. En medio de la confrontación, el hombre que gritó más fuerte se detuvo. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Tú eres? No puede ser». Isabel parpadeó. ¿Qué sabía de ella? Antes de que pudiera procesar la situación, un grito desgarrador resonó en el exterior. Casi instantáneamente, una explosión sacudió el lugar, iluminando la noche con un resplandor cegador. El sonido fue ensordecedor, y el suelo tembló bajo sus pies. Isabel fue arrojada hacia atrás, cayendo al suelo mientras el patio se llenaba de humo y escombros. Cuando el caos comenzó a calmarse, se dio cuenta de que el líder estaba en el suelo. La confusión reinaba, pero en medio de todo, otro hombre se acercó. Un viejo conocido. Era su exmarido, Roberto, al que no había visto en años. Su corazón se detuvo. ¿Qué hacía él aquí? «Isabel, debes escucharme. Todo esto es más complicado de lo que piensas. Aquellos hombres están detrás de algo que afecta a todos en el pueblo, a tu familia también». Sus palabras llenas de desesperación resonaban en el aire cargado de polvo. Algunos hombres todavía vagaban, buscando entre las ruinas. Isabel sintió que le faltaba el suelo bajo los pies. Su mente apenas podía asimilarlo. ¿Roberto? ¿Por qué él estaba involucrado en esto? Mientras las preguntas giraban como un torbellino en su cabeza, recordó algo. Tu padre estaba buscando algo. Te ocultó algo, Isabel. Palabras como dagas. La figura de su padre se alzó en su mente la última vez que lo vio, preocupado y sombrío. Con la caja se preguntó qué atesoraba realmente. ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué Roberto sabía de esto? Los hombres empezaron a acercarse más a ellos. Isabel miró de nuevo a su exmarido, notando un destello en su mirada. ¿Sabes quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Roberto asintió, su expresión grave. No solo te buscan a ti, están buscando a tu familia. No sé hasta dónde han llegado, pero hay mucha más gente involucrada, más de lo que te imaginas. Entonces, como si algo se rompiera, un hombre armado irrumpió de la nada, apuntando su arma hacia ellos. «Basta, no hablen de más». El pánico inundó a Isabel. Todo lo que le habían dicho se volvía un laberinto oscuro. La caja, el secreto,
Su familia. ¿Estaba realmente segura con Roberto? Los secretos te atraparán, Isabel. Resuena la voz de su abuela en su mente, y un terror frío la atraviesa. A medida que el hombre se acercaba, una sombra se cernía sobre ellos, y para su horror, Isabel comprendió que podría no haber salida. El tirador sonrió, y en una fracción de segundo disparó. El estruendo retumbó como un trueno, y el tiempo dejó de existir cuando vio a Roberto caer al suelo. Sacudido por la fuerza del disparo, Isabel sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. La realidad se había vuelto un espejismo desgarrador. El hombre se desvaneció entre las sombras, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué sucedió realmente esa noche? El amor, el dolor, la traición se mezclaban en un caos que dejaba a Isabel preguntándose qué verdad sobre su familia realmente había sido ocultada. Su mundo se tambaleaba entre la vida y la muerte, mientras el eco de la última explosión resonaba en su mente. Isabel se quedó helada. Vio a Roberto en el suelo, sangre manando de su herida. El mundo se desdibujaba a su alrededor, pero una parte de ella sabía que debía actuar. La sombra del hombre asesino se proyectó sobre ellos, y el pánico la envolvió. ¡No!, gritó, levantándose de un salto mientras el tiempo parecía congelarse. Los hombres con máscaras se sobresaltaron al ver su reacción. Isabel sabía que no podía permitir que esto terminara así. El alboroto que había comenzado se extendió por la casa y el jardín. Una voz desde el fondo, y mientras los otros hombres comenzaban a retroceder, Isabel vio una oportunidad. Corrió hacia Roberto, tratando de sostener su cabeza, pero él la interrumpió. «Isabel, tenemos que salir de aquí, ahora». Su rostro mostraba un dolor insoportable, pero también un destello de determinación. Justo entonces, un crujido resonó en la casa, seguido de un grito desgarrador. Era don Manuel. Isabel sintió que su corazón se rompía. No podía dejarlo atrás. «¡Don Manuel!», gritó, pero su voz se ahogó en medio del caos. Las sombras danzaban en el jardín, y el humo la nublaba. En ese instante, Isabel decidió. Tenía que luchar. Había alguien más involucrado en esta historia. Alguien que había manipulado todo desde las sombras. Roberto se levantó, tambaleándose un poco. «Isabel, escúchame. Hay más en juego aquí de lo que sabes. No soy solo un exmarido. Tu padre, él, estaba involucrado. Su mirada era intensa, y aunque el miedo la invadía, había algo más, un secreto profundo y oscuro. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Isabel aturdida. Justo cuando estaba a punto de obtener respuestas, un grito más fuerte resonó desde el lado de la casa. Los hombres comenzaron a moverse. Sus pasos resonaban y los murmullos llenaban el aire. «¡Atrapémosla!», uno de ellos gritó, mientras se acercaban, y un líquido rojo brillante comenzó a manchar el suelo bajo los hombres. Isabel se estremeció, y el eco de otro disparo resonó en sus oídos. «Corramos hacia la puerta trasera», ordenó Roberto. Y ambos se lanzaron hacia ella. Al salir, lo que vieron los dejó paralizados. Delante de ellos se encontraba un grupo de figuras encapuchadas, armadas y esperando. «¿Listos para la verdad?», preguntó una de ellas, su voz helada. Una de las figuras se acercó y con un movimiento rápido retiró la capucha. Isabel se quedó sin aliento. Era su prima Marta, a quien no había visto en años. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás con ellos?». La incredulidad inundó su mente. «No es lo que parece», dijo Marta, su semblante grave. «He estado buscando la manera de desenmascarar a quienes han estado manipulando todo esto. El secreto de la funeraria es solo la punta del iceberg». Isabel sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Había descubierto su familia en verdad? Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de un motor resonó cerca.
Un vehículo oscuro y amenazante se detuvo frente a ellos. Los hombres enmascarados comenzaron a gritar, desatando un caos. ¡Marta, no! Se lanzó hacia ella, pero Roberto la detuvo. «No puedes salvar a todos. Debemos irnos». En su voz había un tono de urgencia que hacía eco con la adrenalina que se desbordaba en el aire. Isabel sintió un nudo en la garganta. Todo el mundo había estado mintiendo. Su propia familia tenía secretos que llevaron a esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me lo dijo? La rabia y el dolor la invadieron, pero no había tiempo para reflexiones. De repente, un hombre del grupo que se acercaba activó un dispositivo, y en un instante el jardín se iluminó. Era una trampa. Isabel sintió el terror recorrer su cuerpo. «¿Qué harán con nosotros?», se preguntó, mientras el miedo se apoderaba de todos. La figura de su abuela apareció una vez más en su mente. «El secreto no es solo tuyo», resonaba en su cabeza. Cuando el vehículo se apagó, la figura de una mujer emergió. «Isabel, eres más valiente de lo que imaginas», dijo. Su voz era familiar. Una voz que Isabel reconoció al instante. «Soy yo, tu madre». Isabel se congeló. ¿Cómo era posible? La verdad que había estado buscando, la angustia que había sentido, todo se estaba desmoronando. ¿Qué relación tenía ella con toda esta conspiración? La realidad se torcía y giraba, revelando la desesperación y el amor que habían estado ocultos por tanto tiempo. Mientras el horror se desataba a su alrededor, Isabel sintió una nueva fuerza dentro de ella. Tenía que descubrir la verdad, no solo para su familia, sino para todos aquellos que habían sido atrapados en esta telaraña de secretos. Con una mezcla de miedo y resolución, se giró hacia Roberto y le dijo: «Vamos a luchar. Quiero saber todo». Y así se enfrentaron a la oscuridad. Pero en el fondo, Isabel sabía que la batalla apenas comenzaba, y el destino de su familia pendería de un hilo. ¿Qué secretos más se esconderían tras las sombras? Isabel se quedó helada. Vio a Roberto en el suelo, la sangre manando de su herida. El mundo parecía detenerse por un momento. El caos a su alrededor se desvanecía, y todo lo que podía escuchar era el latido acelerado de su corazón palpitando en sus oídos. «No», murmuró, llevándose las manos a la boca. El terror se apoderó de ella. «Levántate, por favor», gritó. Pero Roberto solo apretó los dientes, su rostro lleno de dolor y determinación. Había algo en su mirada que le decía que no podían rendirse. Debían luchar. Pero, ¿contra quién? ¿Y por qué todo esto estaba sucediendo? De repente, el hombre que había disparado apareció de nuevo, acercándose con una mirada triunfante. «Esto es solo el comienzo, Isabel», dijo, su voz sarcástica cortando el aire espeso de tensión. «Creías que podrías salirte con la tuya, que la verdad no saldría a la luz. Pero ahora todo se desmorona ante tus ojos». Isabel sintió que su pecho se oprimía. Sus pensamientos giraban, tratando de comprender lo que acababa de suceder. ¿Esa explosión era un plan? Y lo más aterrador, ¿quién estaba detrás de todo? «No puedes hacer esto», gritó, el miedo transformándose en rabia. Pero el hombre solo sonrió, como si lo disfrutara. En ese instante, un grito desgarrador resonó más allá de ellos. No podía ser. «¿Don Manuel?». Un escalofrío helado la recorrió. «¿Don Manuel?». Se plantó en sus pensamientos. Él había estado con ella en todo momento. Tenía que salvarlo, como fuera. «Dame la caja, y tal vez te dejaré vivir». El hombre amenazó. Isabel sintió cómo la ira quemaba dentro de ella. No iba a permitir que le quitaran la única conexión que le quedaba de su familia. «No», dijo con firmeza. Y mientras el hombre avanzaba, algo en su interior estalló. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. Pero en ese momento crucial, el mundo se iluminó nuevamente. Un vehículo negro se detuvo frente a la casa, y del interior salieron figuras encapuchadas. Isabel no podía creerlo.
¿Qué está pasando?, pensó. La confusión aumentaba y la duda empezaba a arraigarse. El hombre que había disparado, sorprendido, retrocedió un paso. «No puede ser», murmuró, y se giró hacia las nuevas llegadas. Isabel aprovechó la oportunidad y tomó la mano de Roberto, quien apenas podía mantenerse en pie. «Vamos», susurró, y juntos comenzaron a correr hacia la puerta trasera. Las figuras encapuchadas se acercaron más, y de repente una de ellas retiró la máscara. «Es hora de revelar la verdad, prima», dijo Marta, su prima. Isabel quedó boquiabierta. «¿Tú? ¿Por qué estás con ellos?» «Esos hombres no son lo que piensas». Intrigada, Isabel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Marta avanzó un paso, la tensión visible en su rostro. «Están aquí para protegerte. Lo que no sabes es que hay secretos más profundos en nuestra familia, y ahora toca desenterrarlos». La revelación desarmó a Isabel. ¿Qué secretos? ¿Qué escondió su familia por tanto tiempo? Con Roberto apoyándose en ella, Isabel no podía evitar sentir un nudo en la garganta. «El tiempo se está acabando», gritó Marta, como si el peligro ya estuviera a sus espaldas. Antes de que pudiera reaccionar, una serie de disparos resonaron en el aire. Todo se convirtió en un torbellino. Isabel sintió la adrenalina apoderarse de su cuerpo. «¡Corran!», gritó, empujando a Roberto hacia adelante. La confusión llenaba el aire. ¿Quién había disparado? Las sombras se mezclaban y entre las luces parpadeantes Isabel se dio cuenta de algo devastador. Roberto no solo era el hombre que había amado, su conexión era más profunda. Mientras los disparos seguían, él la miró con ojos intensos y en un susurro apenas audible dijo: «Isabel, tu padre me envió. Él está detrás de todo esto». El suelo se sintió como si se desmoronara bajo sus pies. ¿Qué quería decir Roberto con eso? El dolor de su herida ya no parecía importar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, aturdida. Pero no había tiempo para aclaraciones. Las sombras avanzaban, los disparos reinaban sobre ellos. Isabel sintió que el mundo se cerraba a su alrededor y, al mismo tiempo, las palabras de Marta resonaban en su mente. «Toda la verdad necesita salir». Mientras corrían hacia un futuro incierto, Isabel supo que nada volvería a ser igual. El secreto de su familia era más profundo de lo que podía haber imaginado, y el verdadero peligro estaba aún por descubrirse. ¿Qué otra revelación haría temblar la tierra bajo sus pies? Esa pregunta le helaba la sangre, y mientras las sirenas se escuchaban a lo lejos, un nuevo misterio comenzaba a desenredarse ante sus ojos. Isabel apretó la mano de Roberto. Su corazón palpitaba con fuerza. No podía dejar que lo arrastraran más. «¡Vamos!», gritó, empujándolo a salir por la puerta trasera. El caos se desataba a su alrededor. Las siluetas enmascaradas se movían frenéticamente, buscando atraparlos, pero dentro de ella había una chispa de determinación. Tenían que escapar. Salieron al jardín oscuro. Parecían cobrar vida, pero el viento frío soplaba denso, como si la propia casa supiera que estaban huyendo. Isabel se sintió vulnerable. Cada crujido de las ramas la hacía saltar. «¿Qué estamos haciendo?», respiró, mirando a Roberto. Él era su cómplice, pero había algo más en su mirada. Una tormenta de secretos, y ni un atisbo de respuestas. De la nada, un grito desgarrador resonó por la calle. «¡Isabel!». Una voz familiar. Era Ana. Isabel sintió como si el mundo se desmoronara. «¡No! ¡No pueden estar aquí!». Su hija y su hijo no estaban seguros. «¡Hacia la casa!», gritó, y sin pensarlo, se hizo camino de regreso. Cuando se asomaron por la puerta, el caos era palpable. Ana y su hermano Jorge estaban atrapados. Una figura robusta les impedía salir. «¡Suéltalos!», Isabel gritó, incapaz de contenerse. Pero el hombre gió lentamente hacia ella, desenmascarando su rostro. No lo podía creer. Era el viejo don Manuel. Voz que alguna vez le trajo calma, ahora la aterrorizaba. Sin quererlo, esas palabras cambiaron el rumbo de todo.
Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué haces aquí? Sabes que están en peligro. Justo cuando el aire se tornaba denso, un sonido ensordecedor interrumpió el momento. Una explosión resonó en la parte trasera de la casa. Isabel retrocedió asustada. ¿Qué fue eso? Antes de que pudiera decir más, el suelo bajo sus pies empezó a temblar. Las luces titilaron y el caos se multiplicó. Un humo espeso comenzó a cubrir todo. —¡Mamá, corramos! —gritó Jorge, tomando la mano de Ana. Isabel sintió un nudo en el estómago. La visión se escurría a través de la bruma. La casa, su hogar, ahora era una trampa mortal. De repente, un grito desgarrador inundó el lugar. —¡No lo hagas! Era la voz de don Manuel. Isabel se giró a mirar, y en ese instante vio a Marta, su prima, lanzándose contra don Manuel. Lo que sucedió a continuación le rompió el corazón. La tomó por la espalda y con un movimiento rápido apuñaló a don Manuel en el costado. Isabel se quedó helada. ¿Qué? La traición se volcó sobre ella. Marta había estado trabajando junto a ellos. Era la última persona que hubiera esperado en esta oscura conspiración. —¿Por qué? —gritó. Su llanto se mezclaba con el ruido del caos. Marta levantó el rostro y lo que dio la dejó sin aliento. Una mezcla de dolor y locura. —Tú ni lo entiendes. No hay otra salida. Todo está conectado. La caja, todo giraba en torno a eso. Era como si la oscuridad se hubiera apoderado de ella en ese instante, revelando secretos que creía olvidados. Don Manuel cayó al suelo y la sangre manchó el césped. Isabel sintió que el mundo se desvanecía, pero el tiempo era un lujo que no tenían. —¡Rápido! —gritó, su voz cortante advirtiendo a sus hijos, quienes temblaban. Pero el horror se encarnaba con cada eco de las palabras de Marta. No se puede escapar de sus raíces. Tu familia está arraigada en esta oscuridad. La verdad puede matarte. Sus ojos brillaban, y lo que alguna vez fue un lazo familiar se convertía en un campo de minas. Al mirar a su hija y su hijo, el terror volvió a ahogarla. —Estás mintiendo. Todo lo que hemos pasado. Se negó a aceptar la realidad. Pero en su interior sabía. El secreto era más profundo de lo que había imaginado. Tenía que proteger a su familia. Así que, mientras el gobierno del terror empezó a cobrar forma, Isabel sintió que el aire pesaba más que nunca. Tenía que tomar una decisión. ¿A quién podía confiar? ¿Su prima Marta, quien una vez fue una hermana? ¿O don Manuel, su viejo amigo? Todo se desmoronaba como un castillo de arena ante las olas. Isabel sintió la urgencia de actuar, pero en medio de todo, una pregunta quedó en el aire. Si la verdad era tan devastadora, ¿realmente estaba dispuesta a descubrirla? Y aún más importante, ¿qué pasaría si nadie salía con vida de esta noche oscura y retorcida? Isabel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La revelación de Marta, el apuñalamiento de don Manuel, la traición de su prima. Todo parecía una pesadilla. —¡Detente, Marta! —gritó, su voz apenas un susurro en medio del caos. Los ojos de su prima estaban llenos de locura, como si hubiera cruzado una línea que jamás se hubiera imaginado. —Isabel, no entiendes —respondió, con una mezcla de rabia y desesperación. Todo esto es para protegerte. No sabes a qué te enfrentas. Un ruido sordo interrumpió su conversación. Era el sonido de una puerta estallando. Los hombres enmascarados volvían a la carga. Isabel miró a su alrededor, buscando un refugio. Su familia estaba allí en peligro. —¡Ana! ¡Jorge! ¡Vengan aquí! —gritó, pero las sombras se movían y el pánico se incrementaba. En un instante, la visión de su madre resurgió ante sus ojos, llenándola de dudas. ¿Qué secretos había guardado su familia? Sin embargo, no había tiempo para lamentaciones. Un hexágono de emociones la empujó. Protectora, luchadora, madre. Y en ese torbellino un nuevo giro la sorprendió. Desde la distancia, un destello brillante cortó la oscuridad.
Isabel parpadeó. Una figura se acercaba, una mujer vestida de blanco. Su semblante irradió un halo de luz. Era su abuela. Isabel, escucha, comenzó, pero el sonido de otro disparo interrumpió sus palabras. ¡No! Gritó Isabel, tratando de acercarse, pero la figura de su abuela se desvaneció momentáneamente. ¿Qué quieres decir? La atmósfera se tornó tensa. El hombre que había disparado se volteó hacia ella, dispuesto a eliminar cualquier rastro de peligro. En un giro inesperado, Marta se lanzó hacia él, como si estuviera dispuesta a sacrificarse. «Amigo, no estés ciego a la iglesia. Ella es la razón». Las palabras salieron descontroladas, pero el tiempo se detuvo. Isabel sintió un golpe en el estómago. La revelación era aplastante. ¿La iglesia? ¿Qué iglesia? Su mente aturdida no podía procesar. Por un instante, todo vivió en un silencio profundo, hasta que un rugido resonó en la atmósfera, y el caos volvió a desatarse. Marta y el hombre cayeron al suelo, en medio de una lucha desesperada. Isabel miró a Jorge y Ana, quienes se mantenían alejados, con sus rostros pálidos, llenos de temor. «¡Ay, salgamos de aquí, mamá!», gritó Ana, con lágrimas en los ojos, y esa súplica penetró en el corazón de Isabel como una puñalada. Con un grito desgarrador, Marta se separó del hombre y miró a Isabel. «El secreto está en la iglesia. Allí hay algo más grande que tú te imaginas». Sabía que lo decían en medio del horror, pero su voz era clara como el agua. Con una mirada llena de angustia, Isabel no tuvo tiempo de hacer más preguntas. «¡Afuera! ¡Rápido!», ordenó, tomando la mano de su hija. Cuando finalmente salieron, el aire fresco de la noche los envolvió, pero la libertad fue breve. Al voltear, vio una figura encapuchada esperándolos en la oscuridad. Isabel contuvo la respiración, pero luego esa figura se acercó. Era alguien que nunca creyó ver de nuevo. «Javier», murmuró con el corazón latiendo un ritmo frenético. «¿Qué haces aquí?». Era su hermano. ¿Por qué estaba con ellos en ese caos? «He estado buscando respuestas, Isabel. La iglesia es un lugar sagrado». Su voz estaba cargada de dudas y una verdad no revelada. De alguna manera, todo se entrelazaba. ¿Qué sabían realmente? La urgencia se apoderó de Ser, y la realidad poco a poco le quitaba el aire. En ese instante, el eco del disparo resonó nuevamente. «¡Cuidado!», gritó, lanzándose hacia adelante y empujando a Roberto. Pero ya era demasiado tarde. La figura desconocida alzó un arma y, pulsando el gatillo, un destello iluminó todo a su alrededor. La visión se llenó de rojo y un estruendo resquebrajó el aire. Isabel, aturdida, sintió que sus pies se deslizaban sobre el suelo, y el horror comenzó a invadirla. Sin embargo, mientras todo se desvanecía, un nuevo hecho se reveló. «Isabel, él está detrás de todo». Fueron las últimas palabras de don Manuel resonando en su mente. Esto no se acaba aquí. Las preguntas pesaban más que nunca. ¿Quién estaba detrás de todo? ¿La iglesia? ¿Roberto? ¿Y qué papel jugaba su familia en este rompecabezas? Mientras las imágenes se desdibujaban, Isabel sintió el aliento espeso de la incertidumbre. ¿Qué más quedaba por descubrir en la oscuridad que le rodeaba? Isabel sintió el calor del pánico arremeter en su pecho. La figura de su prima Marta, rota y llena de rabia, contrastaba con el cuerpo inerte de don Manuel y el caos que lo rodeaba. ¿Por qué, Marta? La incredulidad se entremezclaba con el dolor de la traición. Nunca hubiera imaginado que su propia sangre se convertiría en un arma. La noche se había tornado un laberinto oscuro. Las sirenas resonaban a lo lejos, y las sombras de los hombres enmascarados danzaban en el jardín, acercándose lentamente. Isabel tomó la mano de Roberto y la de sus hijos con fuerza, tratando de reunir su valor. «Rápido, tenemos que salir de aquí». La urgencia de sus palabras resonaba como un eco desesperado. Marta retrocedió, quedando entre la puerta y ellos. «No lo entienden. La verdad es más profunda.
La iglesia, los secretos, todo viene de ahí. Cada palabra era un hilo que intentaba tejer entre el caos y la realidad. Pero Isabel ya no podía confiar. Sus emociones se agolpaban, un vendaval de miedo y determinación que luchaba por salir. De repente, un grito desgarrador penetró la noche. ¡Isabel! Era la voz de Ana, llena de terror. Cada acorde de su nombre resonaba en su mente como un mantra que la empujaba a actuar. ¡Ana! Gritó. El nudo en su garganta se hizo más apremiante. «Déjalos pasar», ordenó un hombre de su grupo, su voz firme y autoritaria. Isabel sintió cómo los brazos de Roberto la apretaban, quizás buscando protegerla. Pero ¿protegerla de quién? La confusión la invadió, y mientras Marta se enfrentaba a las sombras, una decisión se forjaba en su interior. No puedo dejar que esto termine así, pensó, su mente girando veloz como un reloj estropeado. Con un empujón de fuerza y amor maternal, Isabel dio un paso al frente, la luz de la luna iluminando su determinación. «Dejen a mis hijos en paz». Su voz resonó con fuerza. El hombre del disparo se sobresaltó al instante. Su mirada oscura se cruzó con la de Isabel. Ella sintió el peso del tiempo como se detenía, un silencio pesado colgando entre ellos. La verdad saldrá a la luz, Isabel, sea cual sea el costo. La amenaza vibró en el aire. Cada jinete de su destino avanzaba rápido, un corredor hacia el final. Sin pensarlo, Marta se lanzó sobre el hombre, buscando desviar su atención. «Corre, Isabel». Aquel acto desinteresado inundó a Isabel de un nuevo sentido de urgencia. Todo en su vida la había llevado a este momento. «¡Afuera!», gritó, arrastrando a sus hijos detrás de ella. Roberto seguía cojeando, pero la determinación de Isabel se transformó en su impulso. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el aire fresco del exterior las envolvió. Pero el peligro no había desaparecido. El sonido de pasos resonaba como un tambor detrás de ellos, y el eco de su viaje apenas comenzaba. Corrieron, cada uno empujando sus miedos al fondo de su corazón. Las luces de la calle danzaban en el camino, como faros de esperanza en medio de una tormenta. A medida que avanzaban, una figura apareció en la distancia. Isabel se detuvo en seco. Conocía esa silueta. «¡Tío Javier!», gritó, y su corazón se llenó de un leve rayo de sol entre sombras. «Ven aquí, ayúdanos». La llegada de su tío trajo consigo una bocanada de aliento. Él había sido una figura clave en su vida, y ahora era su salvación. Mientras el caos continuaba detrás de ellos, el rostro de Javier se tornó grave. «No tienen idea de lo que están a punto de descubrir», murmuró. Y mientras hablaba, el viento pareció llevarse sus palabras hacia el horizonte oscuro. Isabel lo miró, llena de preguntas, pero en lugar de respuestas, el silencio se adueñó del momento. Todo había cambiado. Lo que habían creado juntos, aquellos secretos, podrían romper todo, derribar muros, hacer que las sombras revelaran la luz. «Lo único que quiero es proteger a mis hijos», dijo Isabel, su voz resonante mientras miraba a su familia. Javier asintió. «Entonces debemos ir a la iglesia. Ahí encontrarás las respuestas, y quizás también la salvación». Con ese faro en sus manos, Isabel entendió que la verdad finalmente sería su aliada. Al dar un último vistazo a la casa en la que había construido una vida, Isabel sintió que un capítulo se cerraba, y el nuevo comenzaba justo delante de ella. Se reencontró con la fortaleza que siempre había llevado dentro, y con determinación renovada, tomó la mano de Roberto y de sus hijos. «Vamos a desenterrar esta verdad, pero también a sanarnos». Mientras se alejaban hacia el horizonte, Isabel comprendió que la vida es un laberinto de secretos y sombras, pero también de luz y esperanza. Y así, con la urgencia en su corazón, pudo abrir nuevas puertas para su familia, cerrando otras con valentía. Antes de cerrar este capítulo, tú también debes ser parte de esto.
Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer esta comunidad. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Me encanta saber qué piensas. Y por favor, comparta instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo. Tu participación es crucial y juntos podemos seguir creando estas narrativas inolvidables.